Aquella mañana se sentía como cualquier otra. La luz del sol entraba perezosa por la ventana de la cocina, y yo tarareaba sin darme cuenta mientras revolvía el azúcar en mi café. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, cálido y familiar. Entonces escuché los pasos de Marsche. Algo en la forma en que caminaba, vacilante, casi arrastrando los pies, me hizo levantar la vista. Se aclaró la garganta. Su voz tenía un temblor nervioso cuando habló. Señora Sara, la joven de ayer dejó un arete en su cama. Lo puse en el buró. Sus palabras me atravesaron como un vidrio afilado. Mi mano resbaló, la cuchara chocó contra la taza, salpicando unas gotas de café sobre la barra. Por un momento me quedé inmóvil, con el corazón retumbando en los oídos. ¿Escuché bien? ¿Un arete en mi cama, dejado por una joven? El estómago se me revolvió tan fuerte que sentí que el piso se movía bajo mis pies. La miré fijamente, entrecerrando los ojos apenas. Cuando hablé, mi voz sonó tranquila. Demasiado tranquila. De esa calma que esconde fuego. ¿Joven de ayer? Pregunté. Marsche. ¿Qué joven? Mi tono salió como una trampa, como si quisiera casarla con sus propias palabras. Por dentro, algo ya se rompía. El color se le fue del rostro. Sus manos jugueteaban con el trapo que sostenía, retorciéndolo como si pudiera exprimir la tensión del aire. Yo, lo siento, señora, balbuceó, bajando la mirada. Pensé que usted ya sabía. Esa disculpa solo hizo que mi corazón latiera más fuerte. Porque si pensaba que yo ya sabía, entonces no era un error. Era real. Tragué el nudo que se formaba en mi garganta. Todo en mí quería gritar, exigir respuestas, dejar que el dolor saliera a borbotones. Pero en lugar de eso, sonreí. Una sonrisa frágil, que podía romperse en cualquier momento. Le agradecí con una voz más firme de lo que sentía, aunque las manos me temblaban al dejar la cuchara sobre el fregadero. Ella pareció aliviada, casi agradecida, como si le hubiera dado permiso de fingir que nada había pasado. Pero por dentro, el pecho me ardía. El olor del café ya no era consuelo. Ahora era amargo, sofocante. Me aferré al borde de la encimera, sintiendo mis uñas clavarse en la madera. Si había un arete en mi cama, algo en mi matrimonio ya se estaba deshilando, y no sabía si quería jalar de ese hilo o si tendría la fuerza para no hacerlo. Cuando Marsche volvió a sus quehaceres, yo seguía ahí, inmóvil, mirando mi taza como si pudiera darme respuestas. El sonido de la cuchara al asentarse dentro resonó más fuerte de lo que debía, recordándome cuán fácil puede resbalar todo. El pecho se me apretaba, respiraba apenas, mientras su frase se repetía en mi cabeza una y otra vez. La joven de ayer. ¿Quién era? ¿Desde cuándo? Revisé mentalmente las últimas semanas. Las noches largas de Ted, sus excusas vagas, la forma en que parecía más distraído de lo normal. ¿Había sido demasiado confiada? Las preguntas giraban como veneno en mi estómago. De pronto, la casa que siempre había sido mi refugio se sintió ajena. Aún así, me obligué a seguir, a mover el cuerpo como si nada se hubiera roto. Cada paso pesaba, como si caminara con zapatos que ya no me quedaban. El arete me esperaba arriba, sobre el buró, como una acusación silenciosa. Subí las escaleras con las piernas de plomo, cada paso retumbando más que el anterior. Al abrir la puerta del dormitorio, mis ojos se clavaron de inmediato en el buró. Ahí estaba, un delicado arete dorado que brillaba con la luz, burlándose de mí. El estómago se me hundió. No era mío. Jamás había usado algo así. Pequeño, sí, pero sentí su peso como una piedra en el pecho. Me acerqué despacio, el aliento descompasado. Mis dedos dudaron antes de tocarlo, temiendo que me quemara. Tomarlo fue admitir que era real. El metal frío se hundió en mi piel, extraño, ajeno, un secreto de otra mujer en el corazón de mi matrimonio. Quise gritar, romper cada vidrio del cuarto. Pero en lugar de eso, lo dejé exactamente donde Marsche lo había puesto, como si devolverlo pudiera recomponer mi mundo. Me senté al borde de la cama, mirando las sábanas que de pronto se sentían manchadas. Mi cama, nuestra cama, ya no era sagrada. Era una escena del crimen. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía que me iba a estallar, pero me obligué a quedarme quieta. Porque si Ted creía que yo no sabía, entonces todavía me quedaba algo, el control. Esa noche, cuando escuché la llave en la puerta, el cuerpo entero se me tensó. Ted entró con su sonrisa de siempre, ese encanto fácil que antes me derretía. Se inclinó y me besó la mejilla, como si nada estuviera mal, como si nuestra vida no se acabara de fracturar. Buenas noches, amor. ¿Cómo estuvo tu día?
Su voz sonaba suave, ensayada. Lo miré, de verdad lo miré. Y por primera vez vi la máscara, el desvío de sus ojos, la sonrisa demasiado perfecta. Le respondí con una sonrisa propia, dulce, normal, una mentira bien disfrazada. Mis palabras salieron suaves, como miel. Miel espesa, difícil de tragar. Él no sospechó nada. Silbaba mientras se servía un trago, confiado. Al verlo, entendí algo. Ted creía que era intocable. Que yo era ciega, frágil, ingenua. Y esa seguridad suya dolía más que la traición misma. Porque en ese momento supe que no solo me engañaba. Me subestimaba. La cena fue una actuación. Cada bocado me sabía a ceniza. Lo observaba, cada movimiento, cada sonrisa. Él pensaba que estaba a salvo. Que su secreto estaba enterrado. Mi sonrisa no se movió, pero mi mente iba 3 pasos adelante. La rabia me hervía por dentro. No era furia salvaje, sino aguda, contenida. Si él creía que podía jugar conmigo, lo dejaría creerlo, por ahora. No iba a darle el gusto de una escena. Ni gritos, ni lágrimas. Aún no. Lo quería cómodo, confiado. Para que su caída doliera más. Al lavar los platos, las manos me temblaban tanto que casi dejé caer uno, pero me contuve. Le deseé buenas noches con una sonrisa suave. Y mientras él dormía a mi lado, yo miraba la oscuridad. Mi cuerpo quieto. Mi mente despierta. Planeando. A la mañana siguiente, guardé el arete en mi bolso como si fuera contrabando. Las manos me temblaban mientras marcaba un número que no usaba desde hacía meses. Un viejo amigo, joyero de confianza. Cuando contestó, traté de sonar casual. Necesito que veas algo por mí. Puse el arete sobre el mostrador, rezando para que no confirmara lo que temía. Él lo tomó con cuidado, ajustándose los lentes. Una pieza hermosa, murmuró, girándola bajo la luz. Muy reciente. Comprada la semana pasada. No fue barata. Vino en par. Se la vendí a una mujer llamada Julia. El nombre me golpeó como un puñetazo. Julia. El estómago se me volcó y tuve que apoyarme en el mostrador. Ese nombre lo había mencionado Ted una vez, al pasar, como si no significara nada. Forcé una sonrisa, le di las gracias y guardé el arete antes de que pudiera preguntar más. El corazón me latía tan fuerte que sentí que se me iba a romper el pecho. Julia. De pronto todo encajó. Sus noches fuera, sus excusas, sus risas distraídas. Ni siquiera se había molestado en ser cuidadoso. Y peor, pensó que no me daría cuenta. Esa noche preparé la cena como siempre, en automático. Ted entró, se aflojó la corbata, me besó la mejilla y se sentó, silbando. El viernes llegaré tarde, cena con un cliente, dijo, casual. El tenedor chocó contra su plato. Yo asentí, doblando la servilleta con calma. Claro, respondí con una sonrisa serena. El trabajo es lo primero. Mi voz no tembló, pero por dentro, el fuego ardía. Pensé en Julia, en el arete, en su arrogancia. No tenía idea de que las paredes ya se estaban cerrando. Lo observé a la luz de las velas, y supe con certeza que nada volvería a ser igual. De pronto, cada detalle se agrandó. La forma en que él evitaba mi mirada un segundo de más. La manera en que sus manos se inquietaban cuando le hacía preguntas inofensivas. Él no sabía que lo observaba. No sabía que lo escuchaba. Y desde luego no sabía que yo estaba planeando. Esa noche, acostada a su lado, mantuve la respiración lenta y controlada, fingiendo dormir. Pero en mi cabeza las piezas se reorganizaban en algo peligroso. Si Julia había sido lo bastante audaz para dejar un arete, no iba a quedarse escondida por mucho tiempo. Y si Ted era lo bastante arrogante como para pensar que yo nunca me enteraría, entonces yo ya tenía la ventaja. La venganza dejó de ser un pensamiento. Iba tomando forma, paso a paso. La sentía crecer, fría y deliberada, como una corriente que me empujaba hacia adelante. No había vuelta atrás. Él había elegido su secreto. Yo elegía mi silencio por ahora, pero ese silencio en mis manos se convertiría en un arma. A medida que la noche avanzó, me volteé hacia un lado, dándole la espalda. Me susurré una palabra apenas audible, como un juramento. Viernes. Él se movió en el sueño, ajeno. Y en esa oscuridad me prometí a mí misma que su caída comenzaría justo cuando él creyera estar más a salvo. Llegó el viernes y mis manos estaban firmes de una manera que hasta a mí me sorprendió. Ya no era la mujer temblorosa en la cocina. Era una estratega, preparando el escenario para que la verdad se descubriera. Le pedí a Marche que se quedara hasta tarde. Sus ojos se abrieron cuando le expliqué lo que necesitaba.
Pone la mesa como siempre, le dije. Copas de vino, velas, todo como si yo no estuviera. Ella no hizo preguntas, pero vi la compasión en su mirada. Mientras ella arreglaba la escena, me deslicé silenciosa al cuarto de huéspedes, el celular apretado contra la palma. La casa se sentía distinta, cargada, casi eléctrica, como si las paredes mismas supieran que venía un ajuste de cuentas. La respiración se me ralentó, los sentidos se agudizaron. La luz de las velas en el comedor proyectaba largas sombras que se arrastraban por el pasillo, pintando la ilusión perfecta. Cuando Marche por fin se fue, me quedé sola en el silencio, esperando. La quietud me presionaba la piel como un segundo latido, fuerte e insistente. Cada tic del reloj se estiraba, alimentando mi impaciencia. Me escondí en la oscuridad del cuarto de huéspedes, detrás de la puerta, y me repetí en voz baja, que la traiga, que me muestre todo lo que ya sé. Horas después, el sonido de la puerta principal al abrirse me atravesó. El cuerpo se me tensó. Apreté el teléfono hasta que los nudillos me dolieron. La risa inundó la casa. Dos voces, cálidas y burlonas. Su voz, la que una vez confié, envolvía la de ella como una melodía secreta. Y la risa de Julia, aguda y despreocupada, sonó como cristal rompiéndose. Entraron. El taconeo de sus zapatos resonó en el piso de madera. Desde mi escondite veía la luz de las velas iluminando sus rostros. La mano de Julia descansaba en su brazo, la cabeza echada hacia atrás en una mueca de diversión exagerada. Ted se veía más ligero, más libre, el hombre que no había visto en meses. Pero eso no era libertad. Era la traición exhibida. La voz de Julia se oyó por toda la habitación, goteando desdén. ¿En serio no sospecha nada? Se burló, con tono que me señalaba incluso sin que yo estuviera presente. Mis uñas se clavaron en la palma, pero me quedé en silencio, grabando cada palabra. Ted esbozó una sonrisa arrogante. Sara es muy ingenua. La tengo bien agarrada. Oírlo decirlo en voz alta fue peor de lo que imaginé. El hombre con el que construí mi vida me reducía a tonta con una media sonrisa despreocupada. Apreté la mandíbula, pero por dentro sentí una extraña calma helada. Esto ya no era desamor. Era claridad. Cada palabra que salía de su boca era otro clavo colocando su propio ataúd. Incliné el celular para asegurarme de que su voz, ese tono desdeñoso, quedara nítido. La grabación vibraba en mi mano como una fuente de poder. Julia se acercó en voz baja. No pude escuchar lo que dijo, pero su risa la siguió. Brindaron con el vino que Marche había puesto, como ladrones celebrando el botín. Y yo estaba ahí, muda, observando, sosteniendo la verdad en la palma de mi mano. La rabia ya no ardía salvajemente. Se había transformado en algo más afilado, controlado, como hielo formando sobre agua quieta. No era solo la esposa engañada escondida en la oscuridad. Era la tormenta esperando en la puerta. Y cuando finalmente saliera de esa habitación, sabía que su risa se helaría en la garganta. Salí de las sombras antes de que cualquiera de los dos percibiera el crujido del piso. El teléfono seguía en mi mano, su luz roja parpadeando como testigo de la traición. La risa de Ted se cortó en el aire, y la copa de Julia quedó inmóvil a medio camino hacia los labios. La expresión en sus caras, impagable, mezcla de sorpresa, vergüenza y el horror que despierta la certeza de que el juego se acabó. Naif, mi voz cortó el silencio, fría y deliberada. Sus cabezas giraron hacia mí, ojos desorbitados. Di un paso más, y cada tacón resonó como un mazo en una sala de justicia. Dime, Ted, dije. Ese arete era de ella. Con un movimiento de muñeca lancé el pequeño arete dorado, y cayó a los pies de Julia con un leve clic que sonó como una condena. El color se le fue del rostro mientras se agachaba un poco, atrapada entre la vergüenza y la incredulidad. Ted se puso pálido, abrió los labios como si aún pudiera inventar una historia que lo salvara. Pero ya no había nada que decir. Su silencio era demasiado ruidoso, su culpa demasiado evidente, y yo no pensaba darle el escenario. Sara, empezó, con la voz temblorosa, una voz que nunca le había escuchado. No es lo que piensas. Lo callé con una mirada lo bastante afilada para cortarle cualquier excusa. Oh, claro que es exactamente lo que pienso, dije firme, cada sílaba goteando veneno y calma. Levanté el celular. La pantalla encendida brillaba como un juicio divino. Julia tartamudeó, su seguridad hecha pedazos. Yo no quise. Sus palabras se desmoronaron bajo el peso de mi mirada. No me interesaba su disculpa ni su vergüenza. Ella era solo parte del decorado, una pieza en la traición de él. Mi verdadero objetivo estaba frente a mí.
El hombre que me había subestimado por completo. Presioné mi pulgar sobre la pantalla y envié la grabación con un solo gesto, firme y definitivo. Y ahora, susurré, mirándolo directo a los ojos, es exactamente lo que el mundo sabrá. El mensaje se fue directo a su jefe, a su familia, a sus amigos más cercanos. Pruebas. Evidencia. Su traición grabada con su propia voz. El silencio que siguió fue denso, sofocante. La cara de Ted se torció. Su boca se abría y cerraba como pez fuera del agua. Trató de acercarse, pero di un paso atrás, el rostro sereno, impenetrable. Por primera vez, me vio de verdad. Ya no era la esposa ciega, ni la mujer dócil que él creía. Era la que sostenía su ruina en la palma de la mano. Julia dejó caer su copa. El vino se derramó por la mesa como sangre sobre el mantel. No se atrevió a mirarme. Ted murmuró algo, una súplica, tal vez, pero no me importó escucharlo. Ya había ganado. El cuarto que alguna vez fue nuestro ya no le pertenecía. Caminé hacia la puerta con la cabeza en alto, el eco de mis tacones marcando mi salida como un tambor de victoria. Atrás dejé los restos de su risa, las cenizas de su arrogancia. Y aunque el pecho todavía me dolía, ya no era dolor. Era liberación. Mi venganza apenas empezaba a desplegarse. Meses después, me encontré sentada en un café que siempre pasaba de largo, pero al que nunca había entrado. El aire olía a café recién molido y pan dulce. Y por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin sentir el peso de un secreto sobre el pecho. Frente a mí estaba Marche, sonriendo cálida, ya no con el aire de empleada, sino de amiga. Curioso cómo la traición puede forjar lazos inesperados. Se inclinó hacia mí, los ojos brillando con picardía y orgullo. «Está brillando, señora Sara», me dijo en tono juguetón, aunque casi nunca me decía señora ya. Parece que se quitó un peso enorme de encima. «Rey, de verdad rey». El sonido me sorprendió. Salió de un lugar profundo, de un rincón que pensé que había perdido. Y tenía razón. Me había quitado el peso. Ya no había que andar con cuidado entre sus mentiras. Ya no me despertaba a medianoche dudando de mí misma. Por primera vez en años, mi reflejo en la ventana del café me pertenecía otra vez. Mis hombros estaban erguidos. Mi sonrisa salía fácil. La libertad me quedaba bien. Tomé un sorbo de café, despacio, saboreando el calor que se extendía por dentro. Sí, solté algo, le dije en voz baja, sintiendo una paz que no conocía. Lo solté a él, y todo lo que creyó poder hacerme. Marche soltó una risita, moviendo la cabeza, como si siempre hubiera sabido que saldría más fuerte. Ted había perdido más de lo que jamás imaginó. Su esposa, su reputación, su máscara perfectamente construida. Hasta Julia, por lo que había escuchado, no aguantó mucho después del escándalo. Él se quedó de pie entre las ruinas de su soberbia, justo donde debía estar. Y yo, me fui sin mirar atrás. Es curioso cómo se siente la venganza. La gente imagina fuego, gritos, furia. Pero para mí fue como el aire después de una tormenta. No ruidoso, no explosivo. Solo quieto. Solo libre. Sentada ahí con Marche, entendí que no necesitaba gritar mi victoria. La estaba viviendo. Ella extendió la mano y tocó la mía con esa complicidad que solo comparten las mujeres que han visto demasiado. Convirtió el dolor en poder, susurró, casi sin querer que la oyera. Pero la oí. Y esas palabras se quedaron en mí como una verdad. Sonreí, levantando mi taza en un pequeño brindis. Ted perdió a su esposa, su reputación y hasta el respeto de su amante. Todo por un solo arete olvidado. Dejé que las palabras flotaran en el aire. No con rencor, ni con enojo. Solo como un recordatorio. Lo frágil que puede ser la arrogancia cuando subestima a la mujer equivocada. Tomé otro sorbo de café. El mundo afuera se veía más brillante, más vivo. Ya no era la mujer que temblaba en la cocina, aferrada a una cuchara mientras se le caía el mundo encima. Era alguien nueva, más ligera, más libre. Y, por fin, dueña de su propia historia. Esta vez, la historia era mía.